Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Dios me los bendiga de gran manera, amados, en donde quiera que usted se encuentre. Aleluya. Que la presencia, viernes en la presencia de Jesús. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro amado Jesucristo Santo. Amados, estamos en medio de esa presencia que buscamos en espíritu y en verdad. Y buscar esa palabra de aliento, esa palabra que nos fortalece, que nos edifica. Jesús. Amados, al Señor es toda la gloria. Deja que la presencia del Señor inunde tu corazón de manera especial. Nos encontramos, aleluya, la hermanita Eda Rodríguez, Eda Milagros Rodríguez Ocasio, aleluya, la hermanita Edalí Malavé y esta su hermanita servidora, aleluya, Mediailín Rodríguez Ocasio y el hermano Radamés en los controles, aleluya. Al Señor gracias, sea Jesús. La gloria, bendecidos seamos, amados, con la sangre de Cristo que tiene poder, aleluya, para levantar a los caídos, la sangre de Cristo que restaura, es por su amada sangre y su preciosa sangre, amados, que hay vida eterna. Amados, les voy a estar dejando con la hermanita Eda. Aleluya. Gracias, aleluya, Jesús. Bendiciones, hermanos oyentes, aleluya, bienvenidos al noticiero RTZ, aleluya. Gracias, síganos Jesús. En Facebook, Instagram, YouTube, aleluya, viernes en la presencia de Jesús, aleluya. Queremos orar, aleluya, con humildad, aleluya. Si tienen peticiones, el número a llamar es 787 327-9069, aleluya. También puede dejar sus peticiones por texto o por el chat en vivo o por WhatsApp. A Dios sea la gloria. Queremos compartir un ratito en la presencia del Señor, aleluya. Glorificando su nombre, creyendo en sus promesas, aleluya, y confiando plenamente en el Señor. El Señor nos enseña para nuestro provecho, que nos encamina por los caminos que debemos de seguir. Él nos dirige, aleluya. El Espíritu Santo nos renueva las fuerzas, aleluya. Cuando no podemos más, ¿verdad? Con esas cargas, Él nos protege y nos libra de todo mal, aleluya. Mentes cautivas en los problemas son liberadas a esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Todas aquellas mentes que están deprimidas, que no pueden, aleluya, con las angustias, aleluya. Jesucristo, aleluya, murió por todos nosotros, aleluya. Jesucristo dio su vida por amor, aleluya, y en su presencia, aleluya, nuestras almas, aleluya, claman, aleluya. Por eso queremos orar, aleluya. Bienaventurado todo aquel, dice la palabra del Señor, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, aleluya. La palabra del Señor dice que no debemos de despreciar la reprensión del Dios Todopoderoso, aleluya. Cuando el Señor nos corrige, aleluya, debemos de comprender, aleluya, y aceptar, aleluya, sin amargura, todo aquello que no podemos cambiar. Glorificamos su nombre. Ahora vamos a alabar al Señor. Gracias, Jesús. Vamos con la hermanita Edalí, ¿verdad? Que va a estar interpretando una adoración. Gracias, de Jesús. parte del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tu gracia me visitó. Gracias, Jesús. Sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro.
tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Gracias, Jesús. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí. Gracias, Señor. Tú velas por mí. Tú vives en acampa alrededor de mí. los que le temen y los defiende. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz. Tú cuidas de mí y en la tempestad estaré seguro. Gracias, Señor. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Gracias, Gracias. Jesús. Gracias, Aleluya. Jesús. Gloria al Poderoso Señor. es nuestro Aleluya. El ojo del Dios Todopoderoso está sobre todos los que le temen, Gracias, Jesús. sobre los que esperan en su misericordia. Aleluya. Debemos de afirmar a esta hora, este viernes, en la presencia de Jesús, que todo se está ordenando. Aleluya. Aunque no lo veas. Aleluya. Aleluya, debemos de confiar plenamente en el Señor. Nuestros hogares se ordenan, aleluya. Todo aquello que está causando malestar, aleluya, hacia un mayor bienestar recibiremos en el nombre poderoso de Jesús. Recibiremos soluciones, éxitos, respuesta, gozo, paz, alegría, justicia, aleluya. Todo esto ordena nuestras vidas, aleluya. Y creemos que el Señor Todopoderoso concede los anhelos del corazón de acuerdo a su voluntad. Nos fortalece, aleluya. El Señor nos cuida, guarda nuestra salida y nuestra entrada, aleluya. Cuida de nuestros familiares, aleluya, de nuestros hijos, de los nietos, aleluya. El Señor tiene el control. Creemos en sus promesas y creemos en su bendita presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Poderoso es nuestro Señor y vamos a estar, aleluya, amados, aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no temeremos mal alguno, amado. Tenemos que estar en medio de cada batalla, Gracias, creyendo Jesús. que hay alguien que pelea Gracias, por Jesús. nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Aleluya. Jesús. El Señor se manifiesta con autoridad en aquellos, amados, que creemos en su amor y su Gracias, misericordia, en aquellos que confiamos, en aquellos que tenemos la esperanza, amados. Sabemos que todos esos principados, que toda esa potestad, y queremos tener que entender algo, amados. Este mundo, el que ministra este mundo, ¿verdad? Es Satán, es Satanás y sus demonios, amados. Pero cuando nosotros estamos en medio creyendo y confiando en quien murió por nuestros pecados, el creador Gracias, del Jesús. cielo y de la tierra, amados, nosotros no somos de este mundo. Cuando abrimos el corazón a decir, Gracias, este Jesús. es mi Padre, el Gracias, que derramó su sangre, el que ha dado su sangre, Gracias, aleluya, para libertad eterna, amados, en medio de cada guerra que podamos tener espiritual. El enemigo sabe que hay un guerrero que se levanta confiando y creyendo en la misericordia de Dios. Orar los unos por los otros. Vamos a estar con este corito, amados. Y volvemos y recalcamos, todo aquel que necesite oración, amados, es el Espíritu Santo manifestándose. Es Él, la gloria, es Él libertando, sanando, haciendo milagros, y tenemos que creer Glorificándose, en aleluya. la gloria del Señor. Es Él que se glorifica Aleluya, aleluya. de manera especial en aquellos que en Él confían, amado. Aleluya. Y en medio de la misericordia y la piedad, en estos tiempos tan difíciles, tenemos que aferrarnos, amados, a tener una esperanza en Cristo Jesús. Vamos con este corito, aleluya. Y repito el número antes de Gracias, que vayamos Jesús. con el corito. Aleluya. Aleluya. El número es 787
327-969. También las peticiones se pueden escribir por el chat en vivo. Gracias, A Dios Jesús. sea la gloria. Aleluya. Gracias, poderoso Jesús. Aunque un ejército acampe Jesús. contra mí. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada en mi Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada en mi Jesús. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada en mi Jesús. A Él es toda la gloria. Santo, amén. Gracias, Jesús. Poderoso Gracias, es Jesús. nuestro Señor. Vamos a la palabra del Señor, mis amados. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor. Gracias, Jesús. En 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante, amados. Quiero que entendamos, ¿verdad? Estamos en un tiempo tan difícil y quiero que, ¿verdad? Que estemos en oración. Están Gracias, Señor. surgiendo, ¿verdad? Muchos jóvenes desaparecidos, personas desaparecidas. El Señor es consolando, el Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? Esta familia que tuvo una pérdida de un jovencito, aleluya, que lo encontraron muerto, amados. Es el Consolador sobre cada corazón, cada enlutado. Y es el Espíritu de Dios sobre cada familia que ha tenido pérdidas, amado. Y nosotros en ese amor fraternal, ¿verdad? Estamos en medio de ese consuelo, ¿verdad? Nosotros nos lloramos con los que lloran, amados. Y es en medio del amor y la misericordia del Señor sobre cada situación. Estamos viendo, ¿verdad? Cosas tristes, amados. Estamos viendo, ¿verdad? Amados, cosas... Gracias, Jesús. Estamos viendo, amados, cosas muy tristes con los jóvenes, amados, ¿verdad? Hay una jovencita también que está desaparecida y que sea el Señor consolando, amados. Unas experiencias muy tristes. Esto es un poquito personal, no puedo, ¿verdad? Divulgar mucho sobre esto, pero tuve una experiencia con una persona en la cual se encontraba una situación personal y en medio de su cautiverio recibe la mala noticia, amados, que habían secuestrado a su hijo. O sea, tenemos que tener esa misericordia en el corazón de clamar por las almas que sufren, amados. Vemos cosas tan tristes, hay tanto peligro en el mundo, amados, y yo quiero hablar, ¿verdad? Referente, a veces quieren poner a los jóvenes por tan poco. Directamente voy a hablar sobre un milagro, un acontecimiento, pero antes el Señor ha revelado a mi corazón que entendamos que en medio de la juventud, amados, hay un levantamiento en Cristo Jesús, que no todo está perdido, amados, que en medio de esta sociedad hay mucha ignorancia, hay mucha falta de amor, amados, en el corazón. Hay muchas pérdidas, hay mucho sufrimiento y falta del conocimiento del que es sobre todo nombre, amados, el que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Están pasando muchas pérdidas, asesinatos, jóvenes matándose. Amados, esto es algo impresionante, es algo que tú te quedas sorprendido
sorprendido cuando ves ese jovencito, amados, que lleva 3 asesinatos, amados, tú te impresionas. Y es ahí donde, amados, dice, instruye al niño en el camino, aleluya, y cuando sea viejo no se apartará. Es tiempo, amados, que el evangelio, que el amor de Jesucristo, no estoy hablando de religión, estoy hablando de encuentro, de presencia. Gracias, Estoy Señor. hablando de un corazón contristo y humillado, de un socorro y de un auxilio de alguien que viene a rescatar tu vida, amados, a transformar tu vida. Están pasando cosas tristes donde los jóvenes muchas veces lo que cargan adentro es una angustia, un sufrimiento, un rencor, tal vez hasta odio, amados, por el abandono, por violaciones, por situaciones personales, una contaminación. Esto me pareció lícito, nunca me dijeron nada, tal vez. Y miren, amados, aún en nuestros caminos, aún en el camino del Señor, el enemigo está ahí atacando. Quiero buscar por dónde entrar, pero también hay que ser específico. La salvación, amados míos, es algo muy personal, amados. Es algo que hay que ganarse, es algo que, amados, el Señor muere para salvación de nuestras almas. Pero nosotros tenemos que entender que en este camino nosotros, el Señor va transformando nuestras vidas, pero el Señor no quiere, amados, que nos perdamos. El Señor quiere darnos vida eterna, pero es en medio del evangelio, amados. Y yo quiero darle 3 ejemplos brevemente de 3 jóvenes, y vino esta palabra, ¿verdad?, para que sea el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da convicción, amado. Yo estoy aquí llevando la palabra, pero no soy yo la que convenzo, amados, es el Espíritu Santo trabajando en cada corazón, tocando cada corazón. Gracias, pero a mí me Jesús. toca, ¿verdad?, como ministro del evangelio, hablar que hay oportunidad, que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay salvación, que el Señor en medio de cada situación hay transformación, que si estás apartado, estás tratando de huir del propósito de Dios, el Señor, amados, donde quiera te va a tomar, donde quiera va a estar ahí en esa presencia. Mucha gente dice, Dios se fue de mí. Dios no nos deja, amados. Somos nosotros los que nos apartamos del Señor. Somos nosotros los que nos rehusamos a no buscarle. Estuve en medio de la prueba, no quiero saber del evangelio, no quiero saber de las iglesias, no quiero saber. Jesucristo murió para darnos vida eterna, amado. Él nos ama y siempre quiere lo mejor para nuestras Gracias, Señor. vidas. Tiene un propósito perfecto, aleluya. Porque miren qué hermosa esta palabra en Jeremías, amado. Miren cómo vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, aleluya. Te di profeta de las naciones, amado. Nos conoce desde el vientre. Miren qué hermoso, amado. Jeremías fue llamado con un propósito desde muy joven, amado. Y Jeremías, el Señor nos conoce de tal manera que desde el vientre de la madre, desde el vientre, amados, le conoció. Hay gente que no entiende. Miren, la palabra es humildemente aquel, aleluya, que acepta al Señor como Salvador es salvo, amados. Pero aquel que lo rechaza, amados, aquel que dice, no, yo no creo en Dios, no me interesa saber de Dios, amados, dice bien clara la palabra, ya ese ha sido condenado. Desde el principio Él conoce el corazón. Hay gente que no quiere, amado, comprender que hay propósito en Dios para salvar las almas. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, amados. Miren la humildad de nuestro Señor de conocernos desde adentro, aleluya, del vientre. Él tenía propósito con Jeremías, amados, y iba a ser profeta de las naciones, iba a ser ese mensajero. Y qué lindo cuando nosotros le damos, ¿verdad?, la oportunidad al Señor que venga a morar a nuestro corazón, que cambie aquello que nosotros sentimos. Gracias, que ha Jesús. fallado. Gracias, Señor. Que todos los jóvenes que están perdidos. Miren, amados, la palabra nos da enseñanza de cómo estos jóvenes, y quiero hablar, ahora hablé de Jeremías, ahora quiero hablar de José, amado.
José tuvo un propósito bien grande, hasta sus propios hermanos amados lo vendieron, porque sus propios hermanos le tenían celos, aleluya, porque este muchacho delante de los ojos de su padre había gracia, y muchas veces en el camino podemos encontrarnos con piedras de tropiezo, amado, pero este muchacho tenía un propósito tan grande donde Dios lo iba a preparar. Este joven lo iba a preparar de manera tan hermosa, pero miren la obediencia de este joven a Dios. Y puse, ¿verdad?, como referencia esta enseñanza. La esposa, ¿verdad?, de Potifar trató de seducir a José y él se negaba a sus insinuaciones, ¿verdad?, mostrando honor para el amo, respeto, que por medio de la actitud de ella, ¿verdad? Ella en un dado momento, ella le quita a él el manto y él se lo deja, porque este joven sabía, amado, que él pecaría en contra de Dios, mas sería deshonroso con su amo que lo había puesto por gracia, amado. Y él le deja su manto, por eso dice en la palabra, ¿verdad?, que el que te quita el manto. Aquella esposa, ¿verdad?, de este hombre quiso seducir, pero basado en las mentiras, ella logra que este joven lo encarcelen. Pero miren, no pierdan la esperanza, amado. Si tú te sientes en un dado momento seducido en la vida, en tu caminar, amado, mira esta historia qué hermosa, como este joven quiso honrar a Dios, quiso respetar a Dios, quiso tenerle respeto a este hombre que lo había puesto por gracia, que le había dado un lugar. Pero qué triste, ¿verdad?, cuando alguien miente, cuando alguien hace calumnia, cuando alguien quiere ser piedra de tropiezo, pero Dios tenía un propósito grande. Lo que tenemos que pensar, amados, es esa esperanza en Cristo Jesús. ¿Cómo te sientes como persona? No le quiero fallar a Dios. Hay una seducción en mi vida, la seducción de los vicios, la seducción de las mujeres, la seducción de el adulterio, fornicaciones, placeres, amado. Pero el Señor pone en tu corazón esa obediencia, esa rectitud que se vuelve en honor. Esto era un jovencito, amados. Yo les estoy hablando estos testimonios de jóvenes. Miren este joven que los hermanos pusieron por poco, porque este joven era David y él pastoreaba ovejitas, amados, mientras el Señor preparó el corazón de este joven para ser un guerrero que peleaba con osos y leones, amados, y los hermanos lo pusieron por poco. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo vas a pelear con un gigante faristeo? Aleluya, que va a ser más grande, que te va a destruir, amados. Pusieron por poco a este joven, aleluya. Y saben que este joven, en medio del proceso, ¿verdad?, le dijo a al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, amado. Mira qué lindo, amén, amado, cuando estamos en medio de la presencia del Señor, un joven rendido a los pies del Señor. Y miren, amados, yo quiero hablar a los corazones donde quiera que me estén escuchando, familias, Dios mío, vamos a levantarnos en Cristo Jesús. Si hay un niño, un joven, eso yo lo he dicho anteriormente, que quiere levantarse en casa en medio del evangelio, que quiere ir a la iglesia, mire, amado, apóyele, porque estamos en unos tiempos difíciles donde el enemigo está devorando, amado, vino a robar, matar, destruir, amado. Los jóvenes no son por poco, los jóvenes, amados, pero miren esto, y yo quiero que lo entendamos con mucho amor, amado. Gracias, porque Jesús. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente Jesús. De Cristo, amado. A ti, joven, aleluya. Muchas veces, ¿verdad?, dice en medio de la palabra, hay caminos que el hombre le parece, ¿verdad?, caminos correctos, amado, pero son caminos de muerte. Aleluya, joven, aleluya. Que tú fuiste joven, que tú viviste, por ende. Muchas veces los padres hemos tenido experiencia. No, que tienes que dejar que viva la experiencia cuando estamos, amado, en la búsqueda del Señor, o aquel que es inconverso y tiene la sabiduría, que está entendiendo que estás en el lugar menos indicado. Amados, el enemigo en estos tiempos está devorando, amado. Si hay algo que es ilícito, si hay algo, pero que ustedes lo hicieron, que la generación, miren, amados, esto se está prestando, y lo habíamos hablado anteriormente, amados, cuando hay un accidente, vemos cadenas de accidente. Ya vimos lo de los aviones, son principados, son huéspedes de maldad, hay manifestación en el entorno y la atmósfera. Esto tenemos que creerlo, amado. El enemigo haciendo y deshaciendo. Están unos jóvenes
jóvenes en un lugar en donde no tenían que estar, amado. Clandestinamente sucede algo, alguien se sale de control. Todo pecado tiene consecuencias, amados. Sabemos que hay cosas, amados, que pueden provocar unas situaciones, amados. Estás clandestinamente en un lugar, estás bebiendo consumo de alcohol, vas a usar un vehículo. Miren, amados, aleluya, y esto se lo recalcamos nosotras a nuestros hijos, especialmente yo al mío que tiene vehículos, amados. Todo pecado, toda situación, toda mala actitud tiene consecuencias, amado. Si tú te montas en un vehículo ebrio, amado, pierdes, ¿verdad? Ese raciocinio, ese conocimiento. Después, miren, amado, esto es algo bien triste, bien lamentable. Yo he sabido personalmente, para la gloria de Dios, ver almitas decir: estoy aquí y no sé por qué fue lo que hice. Me arrepiento de lo que hice, amados. ¿Por qué? Porque hubo, ¿verdad? Una actuación, hubo una actitud, hubo una falta de entendimiento, de corazón entendido, amado. Si usted se siente que usted está ebrio, si usted se siente que usted no está en condición de manejar, miren, amado, pida algún otro tipo de ayuda. Hay otras respuestas, amado. No se monte, no, que esto es rapidito, que yo voy a llegar. Miren, amado, cuántas consecuencias. Lugares donde el enemigo, y esto quiero dejarlo claro, mis amados, esto es espiritual, tenemos que entender esto. El enemigo se va a meter en cada lugar a hacer y deshacer para que las almas se pierdan, amado. Estaba pensando que me fui a una barrita, la estaba pasando bien y de repente me echaron algo en la bebida. Usted no sabe, una personita que se fue para el baño, amados, aquellas jovencitas, aleluya, que hay personas acechando. Miren, amado, esto está delicado. Ahora, casi hasta caminar. Hay personas que salen del gimnasio y han tenido situaciones de perseguidores. Miren, amado, el ángel de Jehová tiene que acampar alrededor porque el enemigo no está jugando, amado, y nosotros decimos: pero ¿cómo? Estamos viviendo de esta manera con corazones endurecidos, con gente que está atada, amados, a la perversidad, al deseo carnal, a ser capaz de hacer cosas horrorosas, amados, a un crimen por una violación, amados, y mata a la persona, o personas que, amados, no ha tenido esa sensibilidad, han estado atadas por el enemigo, amados, porque el enemigo es el que nos odia. Yo quiero que esto lo entendamos, amado. Es ese repudio, es vernos como destrucción, y es el que permite que una persona sea atada, encadenada, endemoniada para hacer un acto así. Pero ¿saben qué? Qué triste cuando una persona bajo un efecto iracundo, y quiero que entendamos esto, que el carácter es fuerte, que miren, amados, la palabra blanda quita la ira, más, ¿verdad? La áspera hace subir el furor, amados. Entonces podemos comprender, amados, que estamos viendo gente que hasta por un parking, amado, hasta por un parking hay situaciones graves. Hombres que en medio, hubo una noticia que a mí me impactó muchísimo, de una muchacha que se le veía el rostro tan enamorada, amados. Hay unas señales, amados, el Señor nos muestra a través de la palabra, a través de su presencia, amados, que hay señales en nuestras vidas. Cuando hay una persona que no respeta tu espacio, cuando hay una persona que no te respeta como persona, que tiene unos celos sin fundamentos, amado, huye, joven o jovencita o mujer o hombre, porque aún los hombres a veces, ¿verdad?, han tenido situaciones de maltrato. No se crea que esto es nada más la mujer, amado. Hay hombres maltratados también, y esto hay que hablarlo y hay que predicarlo, amado. Hay que huir porque el Señor, ¿verdad?, vino al mundo con amor fraternal, amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y quería dejar este mensaje claro, amados. Ahora voy a la palabra del Señor para que analicemos esta historia tan bonita, amados. Eliseo y Naamán, amados, es en 2 de Reyes, capítulo 5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.
Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, amados. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando, aleluya, Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que la sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que maté y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Si volvió y se fue enojado, aleluya. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Palabra del Señor. Amén, aleluya. Que sea esta palabra ministrando, sanando, libertando, haciendo milagros, porque eres tú, Padre Santo, que te glorificas de manera especial en cada cuerpo, en cada alma y en cada espíritu, en el nombre de Jesús. Amados, amén. Miren, amados, esta historia, ¿verdad? Este hombre... Ok. Ok. Ajá. Ajá. Aleluya. Santo y poderoso. Amados, Naamán era, ¿verdad?, ese general del ejército, amados. Y este hombre tenía mucha estima, ¿verdad? Y en medio que él era un hombre valeroso, él tenía un problema, amado. Era un hombre altivo, un hombre vanidoso, pero este hombre iba a tener una transformación. Aleluya. Este hombre iba a recibir un milagro y tenía que entender en medio del proceso, amados, que nuestro amado Señor muchas veces en el camino nos da unas instrucciones. A mí me encanta, ¿verdad?, cuando el Señor se manifiesta de manera especial en la vida, amados. Él claramente iba a dar una instrucción que el profeta le dio, y esa seguridad que él iba a tener iba a ser frente en medio que iba a recibir un milagro. Pero este hombre tenía que recibir una instrucción, amados. Una instrucción. Muchas veces en el camino no entendemos, aleluya, el propósito, y el Señor nos va hablando, nos va encaminando de manera especial, y yo quiero que entendamos esto. Miren qué lindo esto. Este hombre iba a recibir un milagro. Este hombre iba a tener un encuentro con el Señor, amado. Pero este hombre tenía que forjar el carácter en Cristo, de ver el poder de Dios manifestarse, aleluya, que la gloria de Dios se iba a manifestar en su vida, y que él tenía que ser, ¿verdad?, más humilde de corazón, amados. Pero miren, ¿verdad?, hablando de los jóvenes,
Me gusta que entendamos, esto me llamó la atención. En esta historia el Señor está ministrando a mi vida y yo veo que aquí hablan de una muchacha, amado. Una muchacha, una chica, una joven, amado. Esta muchacha fue una mujer creyente. Esta joven, esta muchacha que creyó. Y miren un mensaje que ella da. Miren este mensaje, amados. Ella le dice, ¿verdad? El cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha tuvo fe, amado. Estamos hablando otra vez de los jóvenes, amados, que pueden ser levantados en Cristo, amados, que haya un avivamiento de jóvenes, que haya un avivamiento, amados, de gente recibiendo la presencia del Señor. Esta muchacha entendió en su corazón que este hombre iba a recibir un milagro. Y a mí me gusta cómo la palabra de esta muchacha no fue por poco, amados. Cuando se levante un niño, amados, cuando se levante un joven, aleluya, hablar palabra del Señor, el Señor puede usar hasta las piedras, amados. En estos tiempos necesitamos de Dios, necesitamos recibir, necesitamos tener fe, amados, aunque sea como ese gadanito de mostaza que te fortalece. Santo, santo, santo. Gracias, Jesús. A Dios sea la gloria, aleluya. Y miren, amados, para la gloria del Señor, ¿verdad? Esta muchacha, cual servía a la mujer de Naamán, entrando Naamán, su señor le relata diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo al rey de Siria: anda, ve, aleluya. Salió pues él llevando consigo, amados, él llevaba consigo, ¿verdad? Según sus creencias. Pero aquí tenemos que entender algo. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Cuando nosotros amamos la obra del Señor, no estamos pendientes, amado. Pues este hombre iba a tener un encuentro, aleluya, un encuentro de parte de Dios. Y todo aquello que él idolatrizaba, el propósito, aleluya, de este hombre era que viera el milagro. Pero el propósito era ver la gloria de Dios manifestarse. Gracias, Jesús. Y miren esto, Eliseo no quería recibir absolutamente nada, porque Eliseo es toda gloria y honra de parte de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a la disposición, heme aquí, envíame a mí, es en espíritu y en verdad, amados. Es el Señor el que conoce, ¿verdad?, tu camino, que es necesario. Un ejemplo, estamos en un ministerio, amado. El Señor de manera especial, que cuando quieres estar en medio de la obra del Señor, el Señor abriendo camino de manera especial, porque de Él es toda la gloria, amados. Gracias, y Él va a expandir, aleluya, a lo que te está llamando. A mí me gusta cómo en esta historia le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Ese numerito 7, amado, es un número de bendición en la palabra del Señor. Unas instrucciones. Qué difícil a veces se le hace a las personas comprender las instrucciones de nuestro amado, amados. Qué difícil se les hace comprender en medio de las circunstancias. Yo quiero que lo miremos, ¿verdad? Lo miremos terrenalmente. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Amado, esto es una promesa. Esto es una promesa clara, la gloria es del Señor. Este hombre iba a ser sanado. Este hombre tenía que dejarse dirigir por nuestro amado. Que nuestro Señor sigue levantando, haciendo milagros. Hay corazones que yo les estoy hablando aquí, amados, porque hay mucha necesidad, y no tan solo física. Hay necesidad de restauración en el alma, amados. Hay necesidad, que corazones están quebrantados y necesitan, aleluya, de la presencia del Señor. Dice Jesús en Lucas capítulo 4 versículo 18: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a darle libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, así, Señor. ¿verdad? En la palabra de Dios podemos ver que hay tanta necesidad, amados, que hay tanta lepra espiritual. Y quiero explicar, vas a decir, predicadora, ¿cómo que lepra espiritual?
espiritual, esa tristeza, esa llaga. Estoy basado en esta herida que no quiero dejar que el Espíritu Santo venga, que Jesús venga a supurar eso que me está doliendo, a que saque toda raíz de amargura, a que saque toda dolencia, amado. Tenemos que dejar que el Señor, aleluya, toque nuestras vidas. Gracias, que el Señor sea restaurando nuestras vidas de Gracias, manera Jesús. especial, amado. Este hombre iba a tener en medio de su carne una restauración y sería limpio, amado. Qué lindo cuando el Señor restaura ese cansancio, esa carne. Esto es un templo, amado, y este es el templo del Espíritu Santo. Que yo hago con mi cuerpo lo que a mí me da la gana, que yo fornico las veces que me da la gana, que yo hago con mi cuerpo. Miren, ¿saben qué, amado? Este es el templo del Espíritu Santo. Si nosotros le decimos a ese vacío: Padre, llena mi cuerpo de tu presencia, amado, hay libertad en medio de un cautiverio. Hay gente cautiva de la mente, hay gente cautiva del corazón, amados. Entonces podemos ver cómo este hombre Naamán se fue enojando diciendo: he aquí, yo decía, ¿verdad?, que para mí saldrá. Él quería ese honor, amado. Y luego, estando en pie, invocara el nombre de Jehová su Dios, y alzara su mano y tocara el lugar y sanara la lepra. Miren, amado, y quiero que entendamos esto lo dice la palabra también, amados, ¿verdad? La imposición de manos, claro que sí. Pero también vimos a un centurión que dijo: si tan solo tú dices la palabra, el milagro está hecho. Aleluya. No soy digno de que entres en mi casa. Hay gente que tú no puedes, aleluya, que tú sientes que está lejos, pero es el Señor que obra a la distancia, amado. Es el Señor que obra en aquel que pueda estar preso. Es el Señor que obra en aquel que pueda estar en otro lugar. El Señor que obra en aquel que pueda estar en otra nación, amado. Es el Señor llegando hasta los confines de la tierra. Qué lindo es esto, amado. Pero este hombre tenía que vivir su propio proceso. Pero este hombre tenía que vivir su propia restauración y ver su milagro, amados. Pero él lo que quería era, ¿verdad?, que este profeta saliera, que le impusiese las manos, amados, y que sanara. Pero podemos ver cómo hay una pequeña burla en medio de verdad miren qué lindo es nuestro amado, mis amados. Él se tenía que ir, ¿verdad?, a bañar en el Jordán. Esa era la instrucción. Pero este hombre, y eso nos pasa, amados, en el caminar muchas veces: Habana, Farfar, ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Miren, amados, dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propio corazón, amado. Tenemos que ser humildes. Al humilde, aleluya, el Señor lo exalta. Aleluya, aquel que es humilde, aquel que se deja que el Señor lo toque, lo transforme, lo quebrante, lo sane. Tenemos que dejar que el Señor nos sane, amado. Miren cómo él se enoja, y en medio de ese enojo: pero espérate, pero ¿por qué me manda al Jordán? ¿Pero por qué me manda a que yo sea restaurado ahí? Si estos ríos son mejores. Aquí estaba, ¿verdad?, la soberbia. Aquí estaba lo que él pensaba: si me lavare en ellos, no seré tan bien limpio, amado. No seré tan bien limpio. Miren, amado, posiblemente él iba a ser limpio en esos ríos donde le está mencionando, pero conforme a las instrucciones que le dio el Señor, el Señor le dijo bien claro: tu carne te será restaurada y serás limpio. Aleluya. Ahí va a ver ese milagro poderoso. Él iba a ser limpio, amados, pero esa carne tenía que ser restaurada. Y yo quiero que entendamos esto. El Señor toca nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, porque así lo pudimos ver, ¿verdad?, en aquella historia, amado, de Ezequiel, capítulo 37, cuando en aquel valle de huesos secos, él le dijo a aquellos huesos secos, ¿verdad?, que viniera el espíritu. Luego puso piel, amado, y puso carne, y es ahí donde vemos el poder de Dios, amado. Y como vimos en Jeremías: desde el vientre de tu madre, aleluya, el Señor te está mirando.
El Señor conoce tu necesidad. El Señor conoce lo que tú necesitas en medio del proceso, amado. Y sabemos que es un Dios, y esta palabra, ¿verdad? Que estoy hablando de Ezequiel, amado, en medio de aquellos huesos secos, y les estoy hablando a aquellos huesos secos que se sienten muertos, amado. Hay gente que puede estar viva y se está sintiendo muerta porque le falta la presencia del Señor. El Señor da vida eterna. El Señor levanta a los cansados, a los oprimidos, amado. Da libertad a los cautivos. Pero este hombre, ¿verdad? En medio de su soberbia, un hombre que tenía lepra, el Señor iba a tener misericordia, amado. Y hay mucha gente con una lepra espiritual en estos tiempos, en donde no quieren levantarse, en donde, amados, no quieren saber del Señor, en donde no quieren buscar de Dios, en donde todo, aleluya, todo le parece lo correcto y el enemigo los está engañando, amado. Mire, amado, le voy a decir una cosa y hay que predicar esto, amado. Si usted siente que su vida está bien light, que todo está rico, que usted no le sirve a Dios, que usted, mire, no quiere saber de Dios y todo le va perfecto, amados, el enemigo sabe que no, a usted no tiene que tocarlo, amado. Pero cuando se levanta alguien creyendo en el poder de Dios, y quiero que entendamos esto, el enemigo no toca a aquel que está, mire, desbarrancado, amados, aquel que ha perdido la esperanza, aquel que no le interesa a Dios, no me interesa nada que tenga que ver con Dios, amado. Como quien dice, esa alma es mía y no la toco, no me interesa. Pero sabe que aquel que le hace frente, aquel que le obedece esa intrusión, aquel que busca ser limpio, aquel que busca ser restaurado de la carne, amado, cuerpo, alma y espíritu. Mire qué lindo es nuestro Señor y qué maravilloso como manda a este hombre profeta, ¿verdad? A darle estas instrucciones y a decirle, ¿verdad? Mas sus criados se le acercaron. Miren, amado, no pongamos por poco a nadie. Este hombre iba por el camino con ese enojo. Ay, qué aleluyas, con el profeta, con Eliseo. No, pero espérate, el honor. Él quería ver los honores. Hay gente que le gusta, ¿verdad? Porque toda gloria y honra es del Señor. Hay gente que le gusta que le vanglorien, amado. Tenemos que ser humildes de corazón, amado. Tenemos que ser humildes y dejar que el Señor, aleluya, muestre esos preceptos. Y que si el Señor quiere utilizarnos, amados, que le demos la gloria y la honra al Señor. Esto es en el nombre de Jesús, aleluya. Esto es por poder de Dios, porque de Él es el poder para resucitar a los muertos, amados. Ya pudimos ver en aquella historia, aleluya, de Lázaro, y a mí me gusta recalcar mucho esto espiritualmente, cuando él le dijo, desátenle y déjenle ir. Hay gente atada, hay gente que se necesita mover, amados. Si usted siente que está en momentos de adversidad donde la mente le está susurrando, no vales nada, estás en problemas, muérete, mátate, mata a tu esposa, mata a los hijos tuyos. Amados, vimos a aquella mujer que mató a sus hijos. Usted se cree que esa mente no fue apoderada por el diablo. No tienes presupuesto, no vales nada, tu marido te dejó, mátalos, mátate, o si no, mátalos, amado. Vino a robar, matar y destruir. Como dice el hermano, amado, palabra del Señor, hay que reprender en los hogares, hay que reprender, amados, en la tierra. Nos montamos en el carro, amados, guarda mi salida y mi entrada. Estamos viendo una atmósfera manifestándose de gente usada por Satanás. Amados, quiero que me entiendan, aleluya. Ya no hay respeto a la vida, que está el niño, que está, miren, amados, miren todas estas situaciones con jóvenes, amados, jovencitos propios, y ahora no le importa si está la nena pequeña, si está la hermanita, si está abuela, si está abuelo, el que sea, amado. Ya se ha perdido el respeto por las vidas, aleluya. Pero tenemos que creer en un Cristo que nos salva, amado. Y no les digo gracias, que no estemos exentos nadie. Aún los cristianos muchas veces podemos estar en medio de una situación siendo, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor, y puede haber un crimen, amado. Puede haber un crimen, amado, aún con un cristiano. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Aleluya. Que nos vamos con Él, amado, que somos de Cristo, que el enemigo, ¿verdad? Porque tenemos un Dios, amado, que nos puede permitir todo. Pero Él, amados, aleluya, a Él no le agrada la maldad del mundo. Él vino a morir por todos los pecadores, amados.
Y mucha Gracias, gente Jesús. dice, pero ¿por qué Dios esto? Amado, a Dios no le gustaba un mundo corrompido. A Dios no le gusta la maldad de los corazones endurecidos. Es un Dios de justicia, es un Gracias, Dios de Señor. poder. Pero tenemos que entender que mientras estemos en este mundo terrenal, en donde es Satanás y los demonios, porque fue impulsado del cielo, porque quiso ser como Dios, amado, estamos en una guerra. Gracias. Estamos en una guerra. Bendíceme, Señor. Amado, si usted, aleluya, no ha tenido un encuentro con Cristo y usted está viendo que su familia se está perdiendo, amado, que se están matando unos a otros, que está teniendo pérdidas, amado, porque el nene pues se consiguió un trabajito allá en la esquina que gana mucho. Madre, que tal vez no te has dado cuenta que ese nene, amada, aleluya, te estás haciendo la ciega, aleluya, ese nene, amada, puedes perderlo. Amado, padres que se sienten bien orgullosos porque el nene hace cosas ilícitas y yo lo ayudo. Amado, es tiempo de reconocer que el enemigo está Misericordia, engañando, Señor. que vino a destruir de manera brusca y con odio y violencia muchos jóvenes que pueden ser del Señor, que es tiempo de clamar por las almas, amado. Y cuando tú experimentas en el corazón y ministra el corazón de ese joven estaba lleno de odio, amado. Dejemos que el amor del Señor entre a nuestros corazones, amado. Ese joven tenía un dolor, una ausencia, tenía cadencias, tenía pérdida y encontró más fácil la mentira de Satanás. Pero donde se para en la brecha, familias, estoy hablándole, por lo menos uno que se pare en brecha, aleluya, va a haber Santo, salvación. santo, santo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Miren, amado, Gracias, Jesús. este hombre, en medio de, ¿verdad?, que los criados le dan lo convencen. Padre mío, el profeta te mandará alguna gran cosa, no la haría. Miren, amado, muchas veces en nuestros caminos, cuando hay un proceso de enfermedad, este hombre tenía que entender que si la doctora le decía, tienes que someterte a este tratamiento, y muchas veces, amado, para ver el milagro hay un proceso, pero si estamos refugiados en Cristo Jesús, en medio de ese proceso Él va a estar contigo. En las finanzas, enviándote ese consuelo, ese sanador. Miren, amado, siempre tenemos que clamar, ¿verdad?, con los doctores, por los hospitales, por los enfermeros, que sean llenos de la presencia de Dios. Amén, amén. Amado, toda sabiduría viene del Señor. Qué triste cuando hay alguien, no, porque yo hice esto, porque yo soy el mejor en esto y aquello. Todo eso viene de Cristo, amado. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dador de la vida. Él es el que te da la sabiduría. ¿Saben qué, Aleluya. amado? Tenemos que orar en los hospitales, que el Espíritu de Dios entre cuando hay, aleluya, ese poder que viene de Dios, que se glorifica. Cuando vemos cosas sobrenaturales, aleluya, decirlo, amado, que por su llaga hay sanidades, hay milagros, hay Gracias, levantamiento. Mira, Señor, dale a ese doctor la sabiduría, el corazón entendido que viene de ti, amado. Pero qué poca ingratitud muchas veces. Vi el milagro y me olvidé de todo. Vi el milagro, fui sanado y me olvidé de todo. Esos leprosos que no quieren, aleluya, reconocer que es el Dios que limpia la carne, que es el Dios que limpia ese espíritu, aleluya. Qué triste cuando no hay esa gratitud en Cristo Jesús. Y miren qué bonito como ellos le dicen, ¿verdad?, por medio de lo que le había dicho el profeta. Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio. Miren si Jehová fue tan hermoso, y cuántas veces el Señor en medio del proceso nos está poniendo la carga, como dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Gracias, porque Señor. mi carga es ligera. Y yo quiero que le demos análisis a esto. A este hombre lo estaban enviando a entender que esta carga iba a ser ligera, amado. No lo harías, cuánto más diciendo, lávate y serás limpio, amado. Vete, lávate en el Jordán 7 veces, por el amor de Dios, amado. No podemos ser testarudos a lo que el Señor nos está enviando. Yo te estoy demandando con el amor y misericordia, congregaos, amado. Antes de que comenzara el programa,
Estábamos hablando Radamé y nosotros, amados, qué lindo es obedecer. Mira, lo dice la palabra, amados, congregados. El Señor lo mandó como un acto de obediencia, amados, porque la palabra viene por el oír y vamos siendo instruidos. Por eso nuestro Padre Celestial, aleluya, envió, ¿verdad?, a enseñar maestros, pastores, evangelistas, y somos un solo cuerpo, amado. No podemos ser todos un solo miembro del cuerpo, amado. Tenemos que dejarnos instruir, pero es necesario buscar de la palabra de Dios, no que yo simplemente, miren, amados, y yo quiero que entendamos esto, amigo oyente, donde quiera que usted me esté escuchando, si usted todavía no tiene un lugar, una iglesia, amado, mire, busque para que vaya, porque estábamos analizando nosotros ahorita, conversando, que uno comienza, ¿verdad?, a aprender, amado. Nosotros podemos aprender, y no necesariamente nada más del pastor, amado. Nosotros vamos aprendiendo de un hermano, de una vivencia. Este hombre tenía que tener una propia vivencia, amado. Este hombre tenía que pasar el proceso de entender que era tan sencillo y tan bueno de parte del Señor, y que aquí iba a haber un regalo, pero él tenía que vivirlo, amado. Sigue las instrucciones, aleluya. Sigue las instrucciones, miren, amado. Cerrando ya el mensaje, ¿verdad? Él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él no quiso recibir el regalo de este hombre. Y volvió el varón de Dios y él toda su compañía, y se puso delante, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amados, este hombre fue sanado, y tal y como recibió las instrucciones. Y miren, amados, en esta historia hubo un jovencito, aleluya, que mintió. Y por afanes, amados, el amor al dinero, eso quiero dejarlo claro y entendido, amado. Quiso poner, ¿verdad?, a Eliseo en vergüenza cuando Eliseo no quiso recibir. Y esto brevemente quiero dejarlo aquí. Eliseo no quería recibir porque este hombre no fue tan solo sanado de su carne y restaurado y fue limpio. Él también fue un hombre que se había convertido, amado, que reconoció a Dios como el único Dios de Israel. Este hombre, aleluya, tuvo un propósito de creer en el Dios viviente, en el que hace milagros por ti. ¿Y saben cuál fue la sanidad más profunda de este hombre? La idolatría, amados. Él le dijo: ve en paz. Y él le dijo bien claro: en esto perdóname, Jehová, a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mí, sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová me perdone. Entendió que era un idólatra, amado. De Dios es toda la gloria. Dios está hablando a tu corazón en esta hora. Vamos ahora a las peticiones de sanidad, amado. Deja que el Señor entre a tu corazón. Gracias, Jesús. Santo, poderoso eres, Señor. Mire, hermana, tenemos varias peticiones por aquí. Gracias. Gracias. La gente está conectada y necesita de oración. Gracias, Santo. Jesús. Comenzamos con Evelyn González. Pide bendiciones. Gracias, Jesús. Dice bendiciones, pido oración por enojos familiares. Gracias, Jesús. Eso dice la hermana. Santo. Nidia Vega, amén. Nidia Vega también, por favor, por salud de mi nieto Sael Molina Nieves, de 5 añitos. Santo. Salud por mi nieto Sael Molina Nieves, de 5 añitos, con un riñón más pequeño que no se desarrolló. Santo. Y pide misericordia y oración. Gracias, Jesús. Acevedo, y bendiciones, orando y clamando los unos por los otros. Amén, amén. Gracias, Cobertura del Altísimo. Sí, Señor. Dios bendiga, amada, poderosamente. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Martín Rivera pide oración por el papá de Magdalena Ríos, que está en el hospital. Gracias, Jesús. Entonces Martín Rivera dice: Dios les bendiga, amén. Soy un seguidor de este programa. Gracias, y Jesús. quiero felicitar de manera especial a Radamés Santo. por tremenda iniciativa de traer una sierva de Dios, Gracias, a Jesús. traer la palabra de Dios, porque hace falta la palabra en estos tiempos. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. David Torres envía saludos y Josefín Valentín también envía saludos. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Santo, poderoso. Llegue esta oración, Padre Celestial, a tu presencia, Señor.
Permanece la fe, la esperanza y el amor, pero sobre todo la más importante, aleluya, es el amor, Señor, como dice tu bendita palabra. A esta hora en tu presencia, Señor, oramos por la familia de Evelyn, Señor. Tú conoces, Padre amado, el desacuerdo que hay en la familia, el enojo, Señor. Oh Padre amado, tú conoces, Señor, que el enemigo quiere levantarse para destruir a la familia, Señor, para romper ese núcleo familiar donde la unidad no pueda prevalecer, Señor, donde las diferencias de opiniones, los desacuerdos, Señor, Padre amado, la disfunción, la discordia, oh Padre amado, quiere destruir la familia, pero está la comunicación y sobre todo lo más importante, tu presencia, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, protege a las familias, Señor, para que ese enojo, esa ira, esa contienda, Señor, cese, Padre Celestial. Te pedimos por la salud de ese niño, Señor. Tú conoces sus órganos, tú conoces sus riñones, Señor. Oh Padre amado, tú sanas, Padre Celestial. Tú unges con aceite fresco ese cuerpo de ese niño. Oh Padre amado, en ese desarrollo, Padre, tú te vas a glorificar de manera especial, Señor. Lo creemos, Padre, por fe. Aleluya, Señor, Padre amado. Oh Padre, úngelo, protégelo, cuídalo, Señor. Dale fortaleza a sus familiares, Señor. Dale sabiduría, Señor, a través de esos tratamientos médicos. Dale fuerza, Señor, aleluya, y paciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esa persona que se encuentra hospitalizada y todos aquellos que estén hospitalizados, Señor, sé tú el médico por excelencia. Creemos en tu misericordia. Creemos, Padre amado, que tú sanas, Señor, que tú restauras, Padre amado. Oh Padre amado, que tú cambias los diagnósticos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo lo creemos, Señor. Oh Padre amado, toda diferencia, Padre amado, toda disfunción, Padre amado, todo problema, Padre amado, tu palabra no retorna vacía, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que están sufriendo, Señor, de pérdida, Señor. Espíritu Santo, consuela los corazones, consuela los corazones quebrantados, Señor. Padre, todos aquellos que tengan cadencias materiales, oh Jehová, tú eres Jehová Jireh, tú eres el que provees, Padre amado. Tú provees, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria, y lo creemos por fe, Señor. Te pedimos encarecidamente, Señor, que des la paz que sobrepasa todo entendimiento, que las personas puedan alegrarse y gozarse y esperanzarse de que tú, Jesucristo, vienes pronto, Señor, que tú vienes, Padre amado. No sabemos la hora ni el día, pero que estemos percibidos, Señor, que sepamos, aleluya, que estar en ti, aleluya, oh Padre amado, estar en tu presencia es lo mejor que puede pasarnos. Gracias, Jesucristo, hemos orado. Amén. Amén, amén. Aleluya, poderoso es nuestro Señor, amados. Es el tiempo, ¿verdad? Amados, voy a hacer este llamado. Me gusta siempre hacer el llamado. Que confiese, ¿verdad? Con la boca, aquel que sienta en su corazón, amado. El propósito de llevar el evangelio, amados, es que usted sienta, ¿verdad? Ese encuentro, esa presencia con el Señor, amado. Pero si usted confiesa con la boca, yo quiero darle esta enseñanza, amado. Cuando nosotros confesamos con la boca, es para salvación. El enemigo Satanás, al escuchar que usted, amados, aleluya, está haciendo, ¿verdad? Está confesando al Señor, esto es un hijo de Dios, aleluya. En esta hora voy a estar haciendo el llamado. Padre Santo y Padre bueno, perdona mis pecados, Padre. Te acepto como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven a morar a mi corazón, Padre. Que tu presencia esté en mi mente y en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado, Señor. les amamos de manera especial, aleluya. Gracias, Jesús. No se olvide de sintonizarnos el próximo viernes. Aleluya. Viernes en la presencia de Jesús. Gracias, Señor. Les amamos, Puerto Rico.